Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 11. Astrea. En Mondstadt, Storm Terror finalmente llegó, justo como ya había anticipado. Entre los vientos que aullaban con furia, Astrea temblaba de miedo. Sus piernas se movían sin control mientras Lumine era arrastrada hacia el cielo, como una hoja llevada por la tormenta. Astrea, vamos. Amber tomó su mano con firmeza. Aunque preocupada por Lumine, su prioridad era proteger a Astrea y ayudar a los ciudadanos a escapar. Pero a pesar de su temblor, Astrea permaneció firme, negándose a huir. No puedo. Su voz temblaba, pero había en ella una extraña determinación, como si hubiera reunido cada gramo de coraje en su interior. En nombre del Dios de la justicia, Focalores. No podía ignorar un desastre que ponía en peligro a su pueblo. No podía escapar. Debía ahuyentar al dragón maligno. No seas ridícula. Amber se agachó con la intención de llevársela, pero en ese instante un grito cortó el aire. Mami. Amber giró la cabeza horrorizada. Una niña había caído al suelo, y sobre ella, un cartel publicitario arrancado por el viento se precipitaba directo hacia ella. El rostro de Amber palideció. Ya era demasiado tarde, pero justo entonces, Astrea, que estaba en sus brazos, desapareció. Con una velocidad inimaginable, apareció sobre la niña, protegiéndola con su propio cuerpo. Un instante después, estallido. El viento azotó la capa de Astrea cuando el cartel se estrelló contra su esbelta espalda, blanca como la nieve. Frente a la pantalla, Axue no pudo evitar gritar, tapándose la boca, paralizada por el miedo. Después de que Lumine fue llevada al cielo, la cámara se centró en ella. Con la ayuda de una voz misteriosa, Lumine se enfrentó a Storm Terror. Desde el punto de vista del juego, Axue controlaba a Lumine, quien disparaba misiles al dragón. La batalla no era intensa, Storm Terror ni siquiera se defendía. Rápidamente, la salud del dragón se redujo a la mitad. Entonces, el dragón entró en su segunda fase. Storm Terror rugió, y el mundo perdió su color, sumido en una atmósfera sombría. La batalla continuó, pero esta vez no fue tan fácil. Storm Terror contraatacó con misiles, agotando casi toda la salud de Lumine con un solo golpe, y la remató con un segundo. La escena cambió a Astrea protegiendo a la niña del cartel. El corazón de Axue se apretó. La naturaleza tímida, débil y reacia al dolor de Astrea ya estaba grabada en la mente de todos los jugadores. En poco tiempo, todos la veían como una niña pequeña que necesitaba protección. Su diseño evocaba ese instinto protector. Así, al ver esta escena, ¿quién no se sorprendía? ¿Quién no sentía un dolor profundo por Astrea? ¿Quién no se conmovía con ese momento? Amber corrió y levantó el cartel, su rostro lleno de preocupación. Astrea, ¿estás bien? La niña protegida por Astrea la miró con asombro. Hermana, tú. Estoy bien. Al ver la sonrisa en el rostro de Astrea, el corazón de Axue tembló. No era una sonrisa forzada, ni de debilidad o miedo. Era la sonrisa de un caballero que protegía a su pueblo, una sonrisa reconfortante. Si esa sonrisa apareciera en cualquier otro personaje, tal vez no sería tan especial. Pero en el rostro de Astrea, fue profundamente conmovedora. No te preocupes. Soy un caballero. Un caballero que puede proteger incluso a un dios. No tengas miedo. Yo te protegeré. Amber observó en silencio, atónita, como Astrea se levantaba y caminaba con paso firme hacia el campo de batalla. Esta vez, no intentó detenerla. Astrea miró al cielo con una determinación que nunca antes había mostrado, con las manos extendidas. De repente, una balanza apareció entre sus manos, flotando y girando lentamente. Cerró los ojos y una oleada de luz aguamarina atravesó la oscura tormenta y se dirigió hacia el viajero. Un halo azul profundo apareció sobre la cabeza de Lumine. Lo siento. No puedo volar, así que no puedo luchar contra el dragón. Pero te daré toda mi fuerza. Por favor, hermana mayor, debes derrotar al malvado dragón. La escena terminó y la batalla continuó. Lumine recuperó toda su salud, pero esta vez había una diferencia decisiva. Un halo azul agua flotaba sobre la cabeza de Lumine. Los ataques de Storm Terror aún eliminaban la mayor parte de su salud, pero al momento siguiente, el halo brillaba y su vida se restauraba al instante. Otro ataque, otra situación al borde de la muerte, y nuevamente la salud de Lumine se recuperaba por completo. Dios mío. Astrea, eres increíble.
Axue estaba extasiada. Dejó de disparar misiles y comenzó a provocar al dragón, bailando frente a él. Vamos. Golpéame. Pequeño dragón. Adelante. Si puedes matarme, me postraré ante ti. No, 10 veces. Vamos. Golpéame. 66.666. Este es el poder de un caballero que puede proteger a un dios. Deja de hacer el tonto, Axue. Si sigues alargando esto, Astrea podría morir. Axue notó el comentario extraño. ¿Qué quieren decir con charlar? Lo entenderás cuando termines la pelea. Un presentimiento invadió a Axue, y por primera vez se puso seria. Sin miedo a morir, Axue redujo rápidamente la salud de Stormterror. La escena cambió, el dragón huía, y Lumine descendía lentamente del cielo. Aterrizó frente a Astrea, que permanecía con los ojos cerrados. El rostro de Astrea estaba pálido, como si le hubieran extraído la sangre. Abrió los ojos lentamente y le sonrió a Lumine. Gracias, hermana mayor. De repente, su cuerpo se desvaneció en luz y Astrea se desplomó hacia adelante. Astrea. Lumine la atrapó en pánico. Estoy bien, hermana mayor, solo, necesito, dormir un rato. Con esas palabras, los ojos de Astrea se cerraron y su conciencia se desvaneció. Astrea. 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 Capítulo 12. Negocios. Mientras Ye y Zhongli disfrutaban de su comida y compartían recuerdos, Ningguang llegó acompañada por Ganyu, la secretaria del pabellón Yuei. Ella había recibido la invitación de Ye y, aunque originalmente planeaba visitarlo en persona, decidió acudir con su asistente. Es un honor conocerlo finalmente, Excelencia, Arzobispo Supremo de Fontaine, dijo Ningguang con una ligera reverencia y una sonrisa llena de gracia. Soy Ningguang, Tianquan de Liyue Kixin. Ye la miró tranquilamente y respondió, no hacen falta presentaciones. Flotando ligera, como polvo de nieve que cae de las nubes. Densa pero escasa, cada palabra un tesoro raro. Con un solo pensamiento, montañas y ríos se engullen. Todos saben que Tianquan reina suprema. La reputación de Ningguang era conocida incluso en Fontaine. Por eso quiso visitarla cuando llegó a Liyue y no esperaba que ella viniera tan rápido. Un leve rubor apareció en el rostro de Ningguang. Su excelencia me halaga, pensó con sinceridad. Aunque acepté su invitación, como su excelencia dijo una vez a Rex Lapis, sería irrespetuoso visitarlo en persona, añadió. No puedo compararme con Rex Lapis. En cuanto a estatus, no supero mucho a Lady Ningguang, pero se sabe que su excelencia está a la altura de Rex Lapis. Eso nadie lo puede negar. ¿También estoy a la par del señor Zhongli de la funeraria Wanzheng? ¿Debo tratarlo con la misma reverencia que a Rex Lapis? Preguntó Ningguang con una sonrisa. Zhongli bebió su té sin decir palabra, mientras Ningguang sonreía con ironía. Rex Lapis es Rex Lapis, yo soy yo, y Zhongli es Zhongli. No nos confundan solo por nuestras conexiones, pensó. Su excelencia me malinterpreta, respondió Ningguang. No lo veo así. Usted es mi mayor ídolo. En esta ciudad comercial, ningún mercader desconoce su nombre. Ante esas palabras, Ningguang se relajó un poco. Antes, había sentido lo que Ganyu describió, una presencia abrumadora que hacía sentir nerviosa y tímida, como si estuviera frente al mismo cielo. Realmente impresionante. Por favor, tomen asiento, señora Ningguang, señorita Ganyu. Hoy nos invita Zhongli y Xiangling cocina para nosotros. No sean tímidas. Además, planeaba hablar de un negocio con Lady Ningguang. Discutirlo mientras comemos, como es costumbre en su país, me parece apropiado. Ah, sí. ¿Qué asunto desea tratar, Su Excelencia? Preguntó Ningguang, cambiando su actitud al instante. Su sonrisa se volvió interesada, su aura digna y majestuosa. Ídolo o no, los negocios eran negocios. Por supuesto, un acuerdo propuesto por el Arzobispo Supremo de Fontaine sería rentable. Ningguang estaba genuinamente interesada. Hace 10 años, Fontaine abrió cines en Teyvat. Hoy en día, las películas se ven en todo el país. ¿Ha tenido oportunidad de ver alguna, Lady Ningguang? Por supuesto. Incluso superviso varios equipos de filmación, respondió Ningguang, asintiendo. El cine era una industria en auge, considerada parte del entretenimiento, una forma de ganar dinero divirtiendo a las masas, muy parecida a la narración de cuentos y al teatro en Liyue. Para ver una película, se compraba una entrada y se asistía al cine.
La cantidad de boletos vendidos definía si la película era un éxito. Aunque incipiente, Ningguang vio el potencial. Invirtió sin dudar. Mientras Liyue aún no desarrollaba una cadena industrial completa de entretenimiento, Ningguang había formado varios equipos de filmación para sentar las bases. Estaba preparada para contrarrestar la influencia cultural de Fontaine y exportar la cultura de Liyue a otras naciones, incluyendo Fontaine. Entendía claramente que esto no era solo una cuestión de ganancias, sino una guerra cultural. A diferencia del teatro o la narración, que llegaban a un público limitado, las películas podían verse en todo el continente, lo que las convertía en el mejor medio para promocionar la propia cultura en el extranjero. ¿Cuál era el sentido de la promoción cultural? Simple, muchos en Liyue ya conocían la cultura de Fontaine y deseaban vivir allí. La nación del agua, sus paisajes pintorescos, sus juicios convertidos en representaciones teatrales y sus fascinantes innovaciones tecnológicas. No todos podían permitirse vivir allí, pero muchos empezaban a viajar en grupos, contribuyendo a la economía local. Fontaine era hermosa, sí, pero ¿no lo era también Liyue? Ningguang creía que la belleza de Liyue incluso superaba a la de Fontaine. Fontaine tenía su cultura, Liyue la suya. Si la cultura de Fontaine atraía a extranjeros, ¿por qué no podría hacer lo mismo la de Liyue? Por supuesto que sí. El problema era que los lugareños veían su propia cultura como algo común, y se sentían más atraídos por la Fontaine que veían en las películas. Pero si la cultura de Liyue se promovía bien, la gente de otras naciones la anhelaría, trayendo beneficios económicos. Era una invasión cultural, pero también un choque de culturas. Ningguang confiaba plenamente en su cultura. Reconocía los riesgos de la invasión, pero no prohibió las películas extranjeras en Liyue. En cambio, enfrentó el reto con valentía. ¿Y si perdía? Si la cultura de Liyue era menos atractiva, Ningguang solo se reía ante esas dudas. ¿Qué harías si perdieras? ¿Culparte por no ser lo suficientemente bueno? ¿Quejarte porque el otro es más fuerte? Se preguntaba. Si ni siquiera tienes fe en tu cultura, ¿para qué hablar? ¿Por qué no admitir la derrota y dejar que te consuman? ¿Rechazas la influencia extranjera para proteger tu cultura? ¿Eres como el Shogun Raiden, planeando aislarte como Inazuma? La política exterior siempre debe ser aprender de las fortalezas ajenas y promover las propias. No puedes ver solo las fortalezas de otros e ignorar sus debilidades, ni solo tus debilidades sin valorar tus fortalezas. Bajo el liderazgo de Ningguang, esa era la filosofía de Liyue. Por eso, sin dudar, su respuesta a la invasión cultural de Fontaine a través del cine fue contrarrestarla directamente. Los equipos de filmación que formó no fueron en vano. Mientras esos pensamientos cruzaban su mente, su mirada hacia allí brilló con determinación. Participar en una guerra cultural junto a su ídolo la llenaba de emoción. Había perdido la guerra económica hace 300 años, pero esta vez no permitiría que el otro lado ganara. Ídolo o no, los negocios son negocios. Que seas mi ídolo no significa que no quiera vencerte, ¿verdad? Sin darse cuenta, Ye continuó tranquilo. El negocio que deseo discutir con Lady Ningguang es similar al cine, otra industria emergente. ¿De qué industria se trata? Preguntó Ningguang, interesada. Esta industria se llama Internet. Capítulo 13. La trampa de Miollo. Esta niña había agotado gran parte de su vitalidad. Se había exigido demasiado. Después de llevar a Astrea a la sede de los Caballeros de Favonio, Lisa, la bibliotecaria, la examinó y le dio su diagnóstico. Aunque no comprendo del todo la mecánica, el poder que usó para ayudarte probablemente le costó su propia fuerza vital. Intercambiar vitalidad para otorgar energía elemental temporalmente a otros. No sé si llamarlo magia extraordinaria o pura imprudencia. Por suerte, alejaste a Storm Terror rápidamente. De lo contrario, podría haber muerto por sobreesfuerzo. Pensar que una extranjera arriesgó su vida por Mondstadt, mientras nosotros no hacíamos nada, la gran maestra interina Jan se mordió el labio, su voz teñida de culpa, aunque sus ojos brillaban con determinación. No podemos retrasar más el enfrentamiento con Storm Terror. Vaquero, la interrumpió Lisa con suavidad. Las decisiones apresuradas suelen traer arrepentimientos. Aún no hemos llegado a ese punto, pero sé que te sientes culpable por esta niña y comparto tu preocupación. Pero dime, ¿has considerado qué pasaría si, precipitadamente, decides matar a Storm Terror? Cuando esta bondadosa niña descubra la verdad sobre el dragón, ¿crees que se alegrará de su muerte? Jan cerró los ojos y respiró profundo. ¿De qué verdad hablas?
Intervino Lumine, sustituyendo su tono juguetón habitual por uno serio. Explícate. ¿Estás diciendo que has estado absteniéndote de actuar contra Storm Terror a pesar de tener los medios? Jan la miró con solemnidad. Storm Terror es poderosa, pero no con toda su fuerza. Incluso con la mayoría de nuestras tropas desplegadas, los caballeros de Favonion no estamos indefensos. Si nos movilizamos al máximo, tenemos una oportunidad. Entonces, ¿por qué? La identidad de Storm Terror es complicada. ¿Complicada? Te lo explicaremos luego, intervino Lisa. No hay tiempo ahora. Por ahora, debemos centrarnos en cortar la fuente de poder de Storm Terror. ¿Fuente de poder? Los templos abandonados de los cuatro vientos, explicó Jan. Como dije, Storm Terror no está en su máximo esplendor. En su apogeo, podría haber destruido Mondstadt sin esfuerzo. Pero ahora, depende del poder residual de esos templos para alimentar sus tormentas. Si cortamos esa conexión, la debilitaremos. Nuestros objetivos son 3 de esos templos, añadió Jan. La razón de esos 3 es otra historia para más adelante. Lisa se volvió hacia Lumine con una suave sonrisa. ¿Te importaría ayudarnos, querida? Después te explicaré todo sobre Storm Terror. Lumine asintió con firmeza. Por el bien de Astrea, lo haré. Tras terminar el diálogo, Axue se dio una bofetada en la mejilla, arrepentida. Soy la peor. La idea de haber drenado sin cuidado la vitalidad de Astrea mientras se burlaba de Storm Terror le provocaba ganas de patearse a sí misma. Aunque solo era un juego, la historia la había sumergido por completo en la difícil situación de Astrea. Deja de autoflagelarte. Revisa el sistema de deseos. ¿Sistema de deseos? Siguiendo el consejo del chat, Axue abrió el nuevo menú. Entonces, ¿es un gacha? Destino entrelazado. Destino familiar. Deseo de evento. Deseo estándar. Deseo de arma. Después de estudiar la mecánica, Axue explicó a sus espectadores. Deseo estándar, un banner permanente con personajes aleatorios de 5 estrellas, incluyendo a Astrea. Se garantiza un personaje de 5 estrellas cada 90 deseos, pero el personaje depende completamente de la suerte. Deseo de evento, un banner por tiempo limitado con personajes destacados. El banner actual, Balada en Copas, tiene al arconte Anemo, Venti, de 5 estrellas, y a Barbara, Xiangling y Fizzle de 4 estrellas. Si el primer personaje de 5 estrellas no es el destacado, se garantiza el siguiente en 180 intentos. Al abrir la pantalla de deseos estándar, el rostro de Axue palideció. Entre los nombres de 5 estrellas, Mona, Iki, Kekin y Astrea, su mirada se fijó en el último. ¿Estás bromeando, Miollo? Astrea está en el banner estándar. Capítulo 14. Minijuego. Kiana, estamos recibiendo reacciones negativas, dijo Mei con voz suave. Kiana dejó el juego y levantó la vista sorprendida. ¿Por qué? ¿No es divertido? No puede ser. Incluso yo misma soy adicta. ¿Nos están poniendo en la mira otras compañías? Sin duda, otras empresas de videojuegos estaban involucradas, pero el verdadero problema era que Astrea era un personaje estándar, al igual que Kekin. Muchos jugadores que adoraban a estos dos sentían que era injusto tenerlos en el estandarte estándar, porque era casi imposible obtenerlos. Su popularidad estaba al nivel de Venti, el arconte Anemo. Este nivel de reacción no debería ser un gran problema, ¿verdad? Reflexionó Kiana. No hemos visto tantas reseñas de una estrella por esto. Bronja, concentrada aún en su propio juego, comentó con indiferencia. Bronja cree que nuestro Genshin Impact ya es bastante generoso. Puedes jugar sin gastar ni un céntimo, y Bronja nunca ha visto un juego así. No podemos simplemente no ganar dinero, ¿verdad? Si no ganamos, tendremos que separarnos y volver a casa a heredar los negocios familiares. Creo que aún estamos en las primeras etapas, añadió Mei. Responder a los deseos de los jugadores y construir reputación podría ser buena idea. ¿Qué tal si anunciamos banners especiales para mejorar a Astrea y Kekin en el futuro? Kiana se acarició la barbilla pensativa y de repente sus ojos se iluminaron. Podríamos considerar un banner de mejora para Astrea dentro de unos años, pero por ahora esperemos. Necesitamos dinero ya. Claro, no podemos ignorar nuestra reputación, así que actualicemos las reglas del banner estándar. Tras acumular 300 deseos, los jugadores podrán elegir cualquier personaje estándar de 5 estrellas. Eso debería arreglarlo, ¿no?
Podría funcionar, asintió Mei tras pensarlo. Como dijiste, necesitamos ganar dinero ahora. Desarrollar el juego es solo el primer paso, y es la parte más crucial de nuestro plan para recaudar fondos. Hacer que Astrea en C6 sea privilegio solo para ballenas puede parecer duro, pero comparado con otras compañías, probablemente no nos critiquen mucho. Después de todo, como dijo Bronja, en comparación con la industria, ya estaban siendo demasiado generosos. Si fuera cualquier otra empresa, ¿crees que se podrían obtener primogemas gratis? Imposible. Tienes que pagar para descargar, pagar por los artículos, y sin gastar ni avanzarías. Así es la norma, así que sí, tengamos confianza, concluyó Kiana. La reputación se construye comparándose con los demás. Oh, se me ocurre otra idea, dijo Kiana dejando el teléfono, inspirada. Nuestro Genshin Impact tiene un gran defecto, largos periodos de inactividad. Por ahora no hay problema porque sin beta todos exploran la versión nueva. Pero la exploración tiene límite. No podemos sacar mapas nuevos en cada versión. Por eso, los jugadores se aburrirán y las tareas diarias serán solo un trámite. Para evitarlo, creo que deberíamos añadir un minijuego en el evento de la versión 1.2. Así mantendremos a los jugadores activos incluso en inactividad. Kiana explicó su idea con entusiasmo. Bronja, impresionada, dejó su teléfono y la miró asombrada. ¿De dónde sacas esas ideas? Ya no pareces el idiota de antes. ¿Será que tu talento está en el desarrollo de videojuegos? Ahora ves lo increíble que soy, se jactó Kiana. De pronto se dio cuenta. ¿A quién llamas idiota? Mei ignoró su discusión, pensativa. ¿De verdad funcionará? Lo que sugieres ya no es un minijuego, podría ser un juego independiente. No, tiene que estar ligado a Genshin Impact para maximizar su valor. Créeme, Kiana afirmó con confianza. Para entonces, el valor de la propiedad intelectual de Genshin Impact superará cualquier expectativa. Volverá locos a los jugadores del mundo. Ye, en el otro mundo, ignoraba lo que pasaba aquí. Estaba discutiendo con Ningguang el negocio que quería emprender, Internet. Internet era la plataforma donde los jugadores de la Tierra jugaban juegos ahora. Ye planeaba popularizar Internet en Teyvat para aumentar la fama de Genshin Impact en la Tierra. El juego era ya un contendiente de primer nivel, popularidad, rentabilidad y propiedad intelectual sobresalientes. Pero tenía un defecto, largos periodos de inactividad. Terminar de explorar hacía que jugar diario fuera un trámite aburrido, y podía hacer que los jugadores abandonaran incluso Genshin Impact. La solución, un minijuego dentro de Genshin Impact. Por eso Ye quería expandir Internet, primero abrir cibercafés por Teyvat, luego vender computadoras en hogares. Desde la perspectiva terrícola, estos cibercafés serían accesibles, permitiendo a los jugadores conectarse y jugar minijuegos dentro de Genshin Impact, la experiencia de un juego dentro del juego. Por ahora, solo quería lanzar un juego, y un juego sería suficiente. ¿Qué juego? Se llamaría Genshin Clash, un juego competitivo 5 contra 5 de empujar torres, donde los jugadores formarían equipos. ¿Te suena? ¿No mantendría este minijuego a los jugadores interesados incluso en inactividad? ¿Terminaste de explorar? ¿Estás inactivo? No importa, juega Genshin Clash. ¿No es divertido una partida rápida cuando te aburres? Genshin Clash usaría héroes de Genshin Impact. Sus historias ya estaban establecidas, no hacía falta crear nuevas. Los jugadores ya conocerían sus antecedentes. Cualquier personaje que tengas en Genshin Impact desbloquearía su versión en el minijuego. Claro, incorporar esto aumentaba la complejidad del desarrollo. 2 mecánicas de habilidades por personaje, más tamaño del archivo. Pero para retener jugadores y aumentar la propiedad intelectual, valía la pena. Esto no era problema para Ye, quien planeaba usar la popularidad de BioWare para financiar el proyecto. Aunque aún no tenía suficientes puntos de popularidad, calculaba que para cuando concluyera la historia principal de Liyue, Astrea ya los tendría. Así, en la versión 1.2 el minijuego sería lanzado oficialmente. ¿Por qué la 1.2 y no la 1.1? Porque Kiana había pospuesto el lanzamiento de la región Liyue y su Orcan Quest para la 1.1. Por eso Genshin Clash debutaría en la 1.2 como parte de un evento. Detalles menores. Solo un proyecto secundario. Este viaje a Inazuma era para planificar el debut oficial. No podía esperar a la versión de Fontaine, era improbable. Cuanto antes ganara popularidad, mejor. Pero no podía aparecer directamente.
En las historias de Mondstadt y Liyue, como prelado supremo de Fontaine, su poder era demasiado alto y eclipsaría a los protagonistas. En Mondstadt, el protagonista era el viajero. En Liyue, los protagonistas eran los locales. No era apropiado que un personaje con nivel de arconte se robara el show, así que Ye se mantendría en segundo plano en esas dos naciones, dejando que Astrea ganara popularidad en las historias. Por eso eligió Inazuma para su debut, no se quedó mucho en Liyue. Tras hablar negocios con Ningguang, usó sus contactos para encontrar a Beidou, abordó su barco y partió directo a Inazuma. Capítulo 15. Los Santos Caballeros de la Catedral. Tras resolver el problema con los templos de los Cuatro Vientos, Lumine finalmente descubrió la verdad sobre Storm Terror gracias a Lisa. Storm Terror no era otro que Dvalin, el dragón del este, uno de los legendarios Cuatro Vientos, una figura venerada en la historia de Mondstadt. Sin embargo, esa reverencia se había perdido con el tiempo. Dvalin había luchado para proteger Mondstadt del malvado dragón Durin y, tras la batalla, cayó en un profundo sueño. Se creía que despertaría cuando Mondstadt necesitara protección, pero en tiempos de paz la fe se desvaneció y los templos cayeron en ruinas. Algunos pensaban que este olvido había hecho que Dvalin albergara odio hacia Mondstadt y ahora buscara destruirla. Axue, que apenas prestó atención a la historia por estar distraída con Astrea, no pudo evitar burlarse al leer el libro que Lisa le proporcionó. ¿Olvidaron al héroe que los protegió? Mondstadt es un desastre. No me extraña que Lisa se avergonzara de explicarlo como nativa. Ya entiendo por qué los caballeros de Favonius no querían acabar con Storm Terror, al menos sienten algo de vergüenza. Pobre Astrea. Sí, ¿por qué debería sufrir por los errores de Mondstadt? Jan, claramente, se sentía culpable y parecía dispuesta a actuar contra Storm Terror. Axue rápidamente retomó el tema. Lisa tenía razón, si hubieran matado a Storm Terror, Astrea no se habría alegrado al descubrir la verdad. Por eso era mejor avanzar en la historia y buscar una resolución perfecta. El resto del relato siguió tranquilo. Astrea permaneció inconsciente mientras Lumine, inspirada por ella, decidió resolver la crisis de Storm Terror. Con ayuda de sus compañeros, lograron superar la amenaza. La sorpresa fue descubrir que Venti era el arconte Anemo, Barbatos. Axue ya lo sospechaba tras conocer la identidad de Storm Terror. La misteriosa voz que ayudaba a Lumine y el joven que hablaba con Storm Terror debían ser Venti. Solo tenía un 1% de duda, por si Miollo decidía dar un giro inesperado. Afortunadamente, no lo hicieron. Hubo momentos interesantes, Venti siendo rechazado por sus propios creyentes, la confusión entre Jan y la lira, el hecho de que Barbatos tuvo que robar su propia lira, la revelación de que el hermano de Lumine era el príncipe de la Orden del Abismo y, el robo de la gnosis del arconte Anemo. Cuando las ignora, la octava heraldo de los Fatui, arrebató la gnosis de Venti, Axue casi explotó. ¿Qué? ¿Ni siquiera el arconte Anemo puede vencer a un heraldo? Maldita sea, las ignora. Quiero ver tu barra de HP, mi Venti. Axue entendió por qué el arconte Hidro necesitaba guardaespaldas. Los dioses no eran invencibles. Venti ganó popularidad, pero esa escena dejó a muchos furiosos. Axue también estaba frustrada, aunque sabía que era parte de la historia, incluso el arconte Anemo podía ser derrotado. Finalmente, Lumine se desmayó y despertó en Windrice, donde habló por última vez con Venti. Se enteró de que la Signora ya había partido, y que su próximo destino sería Liyue. Axue se emocionó al oírlo. Liyue. La nación inspirada en China, en el PV, explorando Teyvat con Amber, habían vislumbrado Liyue, y ese asombro ayudó a que Genshin Impact se volviera tan popular. Aunque muchos juegos se dirigían al público nacional, pocos ambientaban sus mundos en culturas chinas. La fantasía occidental era la norma, incluso más que la japonesa. ¿Un juego con inspiración china? Parece casi fuera de lugar. ¿Podría Genshin Impact lograrlo? Axue estaba nerviosa y emocionada. Esperaba que el juego triunfara y sacara a la industria china a la escena mundial. Pero, tras decepciones pasadas, no podía confiar demasiado. Aún así, decidió apoyarlo mientras no fuera un fracaso total. Los jugadores chinos necesitaban algo así. Mientras Axue pensaba en todo esto, la pantalla mostró una escena animada. La Signora huía por el desierto, tratando de abandonar Mondstadt rápido para evitar problemas. Pero de repente, sus pupilas se contraen como pinchazos. La tensión aumentó y Axue y los espectadores quedaron en suspenso. ¿Serían interceptados por los caballeros de Favonius?
La signora levantó la vista y la cámara mostró a una niña descendiendo del cielo. Axue casi gritó. Esa es Astrea. No era la Astrea que conocían. La chica tenía 3 pares de alas blancas, ojos dorados llenos de autoridad y un atuendo blanco y dorado que dejaba ver amplias zonas de piel pálida. En su mano y muñeca izquierda, 5 anillos blancos y un brazalete unidos por cadenas doradas relucían. Su rostro y color de cabello eran inconfundibles, pero todo lo demás era distinto. La signora preguntó fríamente, ¿quién eres tú? La angelical joven, idéntica a Astrea, respondió con indiferencia. Temis, segunda caballero de los santos caballeros de la catedral, caballero del vacío. Por orden del arzobispo supremo, la gnosis del arconte Anemo ahora pertenece a Fontaine. ¿Los santos caballeros de la catedral? Axue nunca había oído hablar de esa organización en Fontaine. Sin más, la signora huyó volando, pero al caer escupió sangre y se levantó con dificultad, mirando incrédula al ángel. Imposible. Este poder rivaliza con los 3 heraldos más importantes. ¿Cómo puede Fontaine tener semejante fuerza además del arzobispo supremo y el presidente del Tribunal Supremo? Temis ignoró sus palabras. Levantó la mano izquierda, y las cadenas doradas entre sus anillos y brazalete brillaron bajo el sol. En un instante, anillos de viento ataron a la signora por brazos, piernas y cuello, obligándola a arquearse de dolor, flotando indefensa. Una pieza de ajedrez, la gnosis, salió flotando del cuerpo de la signora y cayó en la mano derecha de Temis. Temis examinó la gnosis y asintió. Esta es, en efecto, la gnosis. Mi misión en Mondstadt está completa. La signora forcejeó y escupió enfurecida. ¿Qué quiere decir el arzobispo supremo con esto? ¿Ha olvidado su acuerdo con nuestra zarina? Temis respondió con indiferencia. ¿Debo repetir los términos del acuerdo entre el arzobispo supremo y la zarina? La zarina deseaba las gnosis, y el arzobispo supremo aceptó proporcionárselas, incluyendo la del arconte Hidro. Cada gnosis conlleva una condición. Esta gnosis Anemo es la primera en la transacción, explicó Temis. La signora respiraba con dificultad. Esa gnosis era mía. Es de su majestad, pero ahora pertenece al arzobispo supremo. El tono de Temis era frío y exasperante. Tu incapacidad para proteger la gnosis es tu problema. El arzobispo supremo no es responsable de tus errores. Tú. Su majestad no lo permitirá. Temis no quiso seguir discutiendo. Con un gesto de su mano, la signora cayó inconsciente. Luego, Temis voló hasta las afueras de Mondstadt. Un destello de luz hizo desaparecer sus alas, sus ojos se volvieron rojos y su atuendo cambió al habitual de Astrea. La joven de cabello blanco y ojos rojos se tambaleó, mirando a su alrededor confundida. Esto es, fuera de Mondstadt. ¿Cómo llegué aquí? La escena animada terminó. En la pantalla apareció un texto. Prólogo, acto 3. Completo. Canción del dragón y la libertad. Misión completada. Capítulo 16. Mucha información. ¿Qué demonios está pasando? Espera, déjame pensar. Axue, tras la explosiva conclusión de la historia, se dio unas palmadas en las mejillas para calmarse y empezó a analizar con atención. Primero, hay que agradecerle a Astrea, o mejor dicho, a Temis. Esa escena donde la signora queda humillada fue absolutamente satisfactoria. Cuanto más enojados estaban los jugadores con la signora, más gozosa se sentía la venganza. Aunque el arzobispo supremo de Fontaine parecía tener sus propios planes y probablemente no iba a devolver la gnosis a Venti, eso no menguaba la alegría de verla recibir su merecido. Fue catártico y emocionante. Además, el diálogo fue especialmente divertido. Imposible no reír. Te robé lo que robaste, y ahora te lo devuelvo. ¿Qué te parece el trato? Como Astrea, Temis también toma su nombre de la diosa griega de la justicia. ¿Cuál es su relación? La escena final lo aclaró, comparten el mismo cuerpo. ¿Una doble personalidad? Parece que sí. Al principio, Axue pensó que el comportamiento anterior de Astrea había sido una actuación. Pero la doble personalidad tenía sentido. Sin ella, sería decepcionante, aunque de todos modos interesante. Aceptando la idea, Axue no solo empezó a gustarle a Astrea, sino que se encariñó con Temis por asociación. Pensaba que otros jugadores sentirían lo mismo. Primero, Temis humilló a la signora, vengando a Venti y a los jugadores. Segundo, mostró un poder abrumador. Y tercero, siendo la personalidad alternativa de la dulce y lastimosa Astrea, emocionó a todos. Y por supuesto,
era increíblemente hermosa. Combinando esos tres factores, estaba claro que Temis, aunque recién aparecida, iba a subir rápido en popularidad. Pero no adelantemos. Repasemos toda la información que este capítulo y los PV de MiHoYo han revelado hasta ahora. Con eso, Axue cerró el juego y entró a la comunidad. ¿Ya salió el PV y la demo de Venti? Vamos a verlos. Al entrar, Axue encontró el PV titulado Winds of the Four Directions. La voz de Venti, como un bardo, comenzó a narrar. La historia que quiero contar comenzó hace un milenio. La espada de león expulsó a la nobleza. El halcón del oeste tomó su primera forma. El lobo del norte regresó a Volvendom. Con el cambio de viento, la ciudad renacida de la libertad comenzó a reconstruirse. La escena mostró a Venti y una mujer pelirroja de espaldas. Venti continuó. El arconte Anemo visitó al líder del halcón del oeste, pero el caballero colmillo de león no quedó impresionado. La chica de cabellos de fuego hizo un sonido para ahuyentar ardillas, diciendo que no tenía tiempo para canciones. Gracias a Arconte Anemo, su escritorio estaba lleno de papeles. Axue no pudo evitar reír. El chat se llenó con mensajes. Clásico Venti. Luego apareció Venti junto a un majestuoso lobo. El Arconte Anemo visitó al señor de los lobos, aconsejándole que reprimiera su naturaleza divina. El rey lobo gruñó en advertencia. Venti bajó la voz, imitando al lobo. Bardo travieso, guarda tus consejos. Axue sonrió entre dientes. Venti era diferente, pero adorable. Después cambió la escena a Venti y Dvalin, el dragón del este. El arconte ayudó a su primer familiar a dispersar tormentas y proteger a la gente, pero Dvalin parecía pensar que la ayuda de un dios no debía incluir animarlo mientras tocaba la lira. Axue estalló en carcajadas. Entonces fue Dvalin quien despejó las tormentas. No el arconte. Ahora entiendo por qué Jan dijo que Mondstadt no pudo con Dvalin con toda su fuerza. La pantalla se oscureció lentamente y el rugido de Dvalin resonó. Haz algo útil, Barbatos. Axue ya no pudo contener la risa. No puedo. Voy a apoyar a Venti también. Aunque el arconte Anemo era débil y no podía vencer ni a un heraldo, eso lo hacía más entrañable. Después de reír y ver la demo de Venti, Axue abrió el PV del avance de la historia del capítulo de Teyvat. No estaba solo. Big Horse, un streamer famoso por sus análisis narrativos, hacía lo mismo. Antes del juego, él dijo que jugar y luego revisar este PV y el de reportando a Lady Forana cambiaría completamente la perspectiva. El PV comenzó. Una voz joven, clara y pausada, habló. Nunca pudimos despedirnos, así que, no lo tomaré como una despedida. Big Horse pausó. Esta línea la dice Aether, nuestro protagonista. Ahora que terminamos Mondstadt, está claro que esto es Aether hablando con Lumine, la princesa del abismo. Parece una preparación para algo trágico. Antes no significaba nada, pero ahora, ese dolor de separarse de un ser querido es intenso. Big Horse sonrió, viendo el chat, y siguió. La guerra ya comenzó. Es continuación de la anterior. Los dioses adornaron el deseo con 7 luces, proclamando su autoridad. Pero los restos humeantes bajo el mundo advierten, el trono divino nunca fue para ellos. Pero, oh usurpador, no te detengas. Nadie mira desde la barrera. Big Horse pausó otra vez. No sabemos quién habla. Es alguien importante, pero aún no aparece oficialmente. Estas líneas son crípticas e impactantes, pero lo más impactante está por venir. Este segmento viral fue tan seguro que MiHoYo lo proyectó en Times Square por un mes. Big Horse reinició el PV. Una voz críptica dijo, mirad. La música cambió súbitamente. En pantalla apareció Mondstadt, el forastero que atrapó el viento. El dragón que protegió la ciudad durante un milenio finalmente se desilusionó de la libertad. ¿Puede llamarse libertad cuando la manda el dios de la libertad? Ilustración de Diluc con espada de fuego. Big Horse quiso pausar, pero la escena era demasiado cautivadora. La música cambió a un tema que evocaba Liyue. Liyue, adiós, señor arcaico. El dios de los contratos fue asesinado. Firmó un contrato para poner fin a todos los contratos. Aparece una mujer elegante de cabello blanco con vestido y pao. Big Horse estaba impresionado y listo para dar 5 estrellas. Luego la música cambió a una melodía japonesa. Inazuma, dios de los 1000 brazos y los 100 ojos. El Shogun es eterno y el decreto Sakoku no termina. Aparece una joven con abanico, ya amada por los jugadores. MiHoYo mostraba profundo respeto por las culturas. Siguió el PV con Sumeru, la verdad en las páginas del Purana. La sabiduría es enemiga del dios de la sabiduría. Fontaine, mascarada del culpable. La diosa de la justicia se deleita con la teatralidad de los tribunales.
Natlan, oda incandescente de la resurrección. El dios de la guerra comparte secretos con el viajero. Esnesnaya, la estrella no retornada. Una diosa que nunca será amada ni amará a los humanos. La música se mantuvo, pero la atmósfera se volvió opresiva. La voz cambió. En la eternidad sin fin, los humanos vivirán sin sueños. Pero en los puntos ciegos de los dioses, hay quienes se atreven a soñar. Caenria, el sueño aún por soñar. Un hombre rubio apareció. Finalmente, ahora, viajero, tu viaje ha llegado a su fin, pero aún no cruzas la última puerta. Aether apareció en un campo de flores. Lumine no estaba. Si entiendes tu viaje, avanza, derrótame y ordéname apartarme. Demuestra que eres digno de salvarla. Entonces, ve y reteje todos los destinos. Pantalla negra con el logo de Genshin Impact. Mi memoria casi se desvanece, pero siempre recordaré cuánto amaba estas flores. El PV terminó. Big Horse quedó sin palabras. Después de Mondstadt, este PV es aún más impactante. Respiró hondo. Noté algo. El narrador podría ser un personaje de Caenria. No es seguro, pero hay un 90% de posibilidades. Pero lo importante es la información sobre Fontaine y Esnesnaya. Amigos, hay muchísima información aquí. Capítulo 17. El fin se acerca. Ahora sabemos que los protagonistas gemelos no son originarios de Teyvat, sino que vienen de otro mundo. Fueron interceptados por un dios que se hace llamar el sostenedor de los principios celestiales. ¿Y qué hay de Esnesnaya y los Fatui? El avance del capítulo en el PV ya lo dejó claro, su objetivo es levantar una bandera de rebelión contra esos principios celestiales. En otras palabras, los Fatui no son necesariamente villanos. Podrían llegar a ser aliados del protagonista, pues el verdadero enemigo es ese dios supremo. Luego está Fontaine. Su arconte Hidro incluso desea juzgar a otros dioses, pero sabe que los principios celestiales están fuera de toda oposición. Esto implica que, a diferencia del arconte Crio de Esnesnaya, el arconte Hidro está aliado con esos principios celestiales. Si unimos esto con el último corto animado del prólogo, podríamos deducir que el arzobispo supremo de Fontaine, aunque no sirve directamente al arconte Crio, comparte su postura rebelde. Por eso accedió a darle las gnosis al arconte Crio, incluyendo la propia gnosis de Fontaine. En resumen, el arzobispo supremo está insatisfecho con el arconte Hidro y podría traicionarlo para apoderarse de su gnosis y unirse a la rebelión contra los principios. En el reporte a Lady Forana, el quinto descendiente se confirma que el arzobispo es un descendiente. ¿Qué es un descendiente? No hace falta explicación, son seres de fuera de Teyvat con poderes especiales. El protagonista es uno, capaz de manipular energía elemental sin visión y purificar la corrupción. Sin él, Dvalin no habría sobrevivido. El arzobispo supremo también es un descendiente, probablemente atrapado aquí de forma similar, y por eso conspira con el arconte Crio. Una predicción audaz, el arzobispo supremo nombró a Astrea caballero guardián para que en el futuro, usando a Temis, traicione al arconte Hidro y robe su gnosis. Temis, que sigue al pie de la letra sus órdenes, es increíblemente poderosa, capaz de apuñalar por la espalda a un dios. Aunque Venti es un dios debilitado por no gobernar Mondstadt, sigue siendo un dios. La Signora, octava heraldo, le arrebató fácilmente su gnosis, mostrando su enorme fuerza. En la historia, la Signora afirma que Temis rivaliza en poder con los tres heraldos principales, quienes poseen fuerzas cercanas a las de los dioses que gobiernan activamente sus naciones. Esto sugiere que Temis podría, si se le da la oportunidad, traicionar al arconte Hidro. Un punto clave en la trama de Fontaine. Claro que falta mucho para eso. Fontaine es la quinta nación por desbloquearse. Además, la sorpresa de la Signora ante la fuerza de Temis implica que Fontaine tiene un poder oculto, quizás equiparable a Esnesnaya, aunque desconocido para el mundo. Probablemente, estos poderes ocultos están en los santos caballeros de la catedral, de quienes ni siquiera la Signora había oído hablar. Kiana observaba el análisis en vivo con interés y le confesó a Mei: es tan convincente que empiezo a creerlo. ¿Será cierto? Mei, curiosa, preguntó: ¿entonces cuál es la verdad? Kiana sonrió con confianza. Aunque creamos este juego juntos, la trama es mía. Solo yo sé qué pasará. El equipo de desarrollo de Genshin Impact creció a más de 500 personas, pero la historia principal, eventos y construcción quedaron en manos de Kiana. Ni siquiera habían terminado Inazuma, así que nadie sabía qué vendría después.
Algunos incluso comenzaron a creer en los análisis externos. Mei preguntó si el arzobispo realmente traicionaría al arconte. Kiana respondió, no lo sé. Solo seguí el hilo de la historia. Por ahora solo he planificado Inazuma. ¿Cómo? Mei abrió los ojos. Tú creaste todo, ¿y ahora dices que no sabes? Tranquila, dijo Kiana. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos. La trama se resolverá sola. Mei observó al streamer analizar todo con tanta convicción y sintió que le daba vueltas la cabeza. ¿Realmente este juego estará bien? ¿Inventando la historia sobre la marcha? Para Mei, no había duda, pronto tendría que volver a casa a heredar el negocio familiar. Desde afuera, la fundación de Miollo parecía casi legendaria. En un sitio llamado Friendship Club, creado por Bronya para que su hermana autista, CL, hiciera amigos traduciendo automáticamente, chicas de todo el mundo comenzaron a unirse. Era un club pequeño, solo por invitación. Bronya invitó primero a Kiana y Mei, sus amigas cercanas y herederas de prominentes familias. Luego, sus amigos invitaron a más amigos, hasta que el club creció a más de 100 miembros, todos con historias extraordinarias, pero buenos corazones. Un día, Kiana anunció en el grupo, no quiero heredar el negocio familiar. Quiero hacer un juego. ¿Y si trabajamos todos juntos en una empresa de juegos? La idea fue acogida con entusiasmo. Pero había un problema, no tenían dinero. Renunciar a sus negocios familiares significaba no usar esos fondos. Además, eran demasiado orgullosos para pedir plata a sus familias. Una estimación dijo que necesitarían al menos 9 cifras para desarrollo. Entonces dos peces gordos intervinieron, Fusuan, que ganó una fortuna adivinando el futuro online, y Kinke, que ganó millones jugando Mahjong. Ambos aportaron 500 millones cada uno. Kiana se convirtió en planificadora y poseía el 20% de la empresa, al igual que Fusuan y Kinke. El resto se repartió entre los demás. No hubo conflictos. Así nació Miollo. Pero había una condición, si fracasaban, todos regresarían a heredar sus negocios familiares. Mei no era la excepción. Ahora, mirando a Kiana, Mei sentía que la disolución del grupo no estaba lejos. Con los ingresos actuales, Genshin Impact debería generar miles de millones. Tal vez deberíamos usar esas ganancias para cambiar rápido de rumbo. Capítulo 18. Sango no Miya Kokomi. Cuando Sango no Miya Kokomi se quedó sola, dejó escapar un suspiro cansado. Desde que se promulgó el decreto de Casa de la Visión, 1 a 1, los portadores de visión fueron perseguidos por el shogunato, despojados de sus sueños y esperanzas. La ira del pueblo se convirtió en gritos de protesta y Kokomi tomó la bandera de la rebelión, liderando la resistencia. Así comenzó la guerra entre la resistencia y el shogunato. Como líder, Kokomi luchaba contra la tiranía del shogun, pero, siendo honesta, no veía un futuro claro. ¿Victoria? Nunca la esperó realmente. Los humanos no podían competir contra un dios. Mientras el Raiden Shogun mantuviera su firmeza, la resistencia solo prolongaría lo inevitable, un retraso inútil. Rebelarse contra un dios era imposible. Eso era algo conocido por todos. Desde tiempos antiguos, cuando las decisiones divinas resultaban desastrosas para los humanos, lo único que se podía hacer era intentar cambiar la voluntad del dios. Ese era el deber de una doncella del santuario. A través de la danza, el canto, los rituales y la fe, usando todo lo que tenían para comunicarse y persuadir al dios de modificar su voluntad. Así siempre había sido. Pero Sango no Miya Kokomi no era la doncella del santuario del Raiden Shogun. Aunque era la sacerdotisa divina de la isla Watatsumi, servía a Orobashi, el dios serpiente que una vez se opuso al Shogun Raiden y fue asesinado por su espada. Kokomi no podía comunicarse con el Raiden Shogun, y sin comunicación, no había esperanza de cambiar su voluntad. No importaba la danza, las canciones o los rituales, nunca lograría conmover al Shogun. Esta tarea debería haber sido de Yaemiko, la doncella principal del gran santuario Narukami y la única familiar del Shogun Raiden. Sin duda, era responsabilidad de Yaemiko representar la voluntad del pueblo, comunicarse con el Shogun y tratar de cambiar su opinión a través de la danza, el canto y los rituales. Pero por alguna razón, Yaemiko no había cumplido con ese deber. Ignoró la voluntad del pueblo, descuidó sus responsabilidades y permaneció indiferente a lo que ocurría en Inazuma. Kokomi no tuvo más remedio que cargar con el peso de la resistencia bajo una presión inmensa, y para aliviar esa tensión, necesitaba momentos como aquel, en soledad. Parece preocupada, señorita Kokomi. ¿Quién está ahí? La voz, algo familiar, sobresaltó a Kokomi, que miró hacia la entrada de la cueva.
¿Qué pasa? Esa voz, ¿estoy dormida y soñando? Al ver la figura que entraba, Kokomi confirmó su suposición. Era el hombre que había aparecido en sus sueños varias veces, haciendo cosas. Aunque solo fuera un sueño, Kokomi no pudo evitar sonrojarse. Quizás por la presión de los últimos años, Kokomi había empezado a tener sueños que la calmaban. El hombre de esos sueños era alguien que ella misma había imaginado, alguien a quien nunca había conocido en realidad, pero que encajaba con su ideal. Aunque al despertar se sentía tímida, aceptaba que a su edad esos sueños eran naturales. Y ahora, ese hombre había vuelto a aparecer, señal de que estaba soñando otra vez. Estaba bien. Era otra oportunidad para aliviar el estrés. Para Kokomi, esos sueños eran un raro entretenimiento que la ayudaba a relajarse. Señorita Kokomi, me llamo Ye. Soy el arzobispo supremo de la Gran Catedral de Fontaine. He venido a hablar con usted. ¿Esta vez incluso le había dado esa identidad en su sueño? Kokomi se sorprendió un poco. ¿Acaso lo había imaginado así porque admiraba al sabio y hábil arzobispo supremo? En realidad, tener un sueño así no estaba mal. Aunque dispositivos como la cámara se habían extendido desde Fontaine, no existía ni una sola fotografía del arzobispo supremo. Parecía que estaba prohibido tomarle fotos, así que Kokomi no tenía idea de su aspecto. Si lo hubiera sabido, podría haber soñado con él directamente, haciendo la experiencia más real. Pero, esto también estaba bien. Al mirar el rostro del hombre de su sueño, imaginándolo como el arzobispo supremo, Kokomi sintió un calor intenso recorrer su cuerpo. ¿Por qué se sentía tan real? Kokomi se levantó y caminó hacia él. Ye sonrió. Entonces, señorita Kokomi, ¿le gustaría hablar? Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Qué estaba pasando? Al ver el rostro onírico de Kokomi tan cerca y sentir el roce de sus labios, su mente se sumió en el caos. Espera, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Observó cómo Kokomi se acercaba, rodeaba su cuello con los brazos, se ponía de puntillas y cerraba los ojos. No, estoy un poco confundido. Espera, Kokomi, ¿eres realmente así de mujer? ¿Mi encanto es tan efectivo? Aunque ya había usado a Kokomi en sus sueños para aliviar el estrés, junto a Ganyu, Barbara y Naida, nunca imaginó que esto pasaría en la realidad. ¿Y que Kokomi fuera quien iniciara esto? ¿Qué sucedía? Espera, no. ¿Debería cuestionar esto ahora mismo? Aunque Ye no lo planeó, ahora que tenía la oportunidad, ¿para qué pensarlo demasiado? No importa. Oportunidades así no vuelven. Quizás Kokomi estaba medio dormida y se había enamorado sin querer. Si despertaba, esta oportunidad podría no repetirse. Con ese pensamiento, Ye decidió. Los asuntos importantes podían esperar. Ahora mismo, esto era lo prioritario. Entonces Ye dejó de hablar, dejó de resistirse y en un instante tomó el control, presionando a Kokomi contra su escritorio. Esto se siente increíble. También como en los sueños. No, la satisfacción aquí es incomparable a la de cualquier sueño. Ye se volvió adicto rápidamente. Capítulo 19. ¿Eres un genio? Señora Furina, ¿está preocupada por Ye? Preguntó Neuvillette, que trabajaba en el Palacio Mermonia. La vio perdida en sus pensamientos, sentada en el sofá, y habló con calma. Furina salió de su estupor y resopló. ¿No es normal estar preocupada? Con la personalidad de Ye, ¿quién creería que no provocaría al Shogun Raiden? Ye siempre tiene sus razones para lo que hace, y rara vez actúa sin certeza. Imagino que debe tener sus propios planes respecto al Shogun Raiden, por eso acepté dejarlo ir a Inazuma. Pero, pensar que Ye no se equivocaría. No puedo ser tan ingenua, ¿verdad? Neuvillette guardó silencio. No sabía qué decir. Había trabajado con Ye y servido bajo Furina durante siglos, pero aún así no comprendía del todo a ninguno de los dos. Olvidarlo, pensar demasiado no ayuda. Furina se estiró y se animó. Estoy tan aburrida. ¿Cuándo tendré por fin esa prueba que tanto he esperado? No había soñado con Ye en los últimos días, y eso la aburría. No es que le gustaran esos sueños, pero le aliviaban mucho el estrés. Tener un sueño por la noche prácticamente eliminaba el peso del día. En los últimos 2 años, Furina había estado al borde del colapso. Su mente era un caos diario y muchas veces actuaba sin entender por qué. Su desempeño ya no era tan impecable, pero gracias a los sueños que aliviaban su estrés, sentía que poco a poco recuperaba la compostura. Por eso, la falta de sueños estos días la agobiaba. No podía volver a una vida sin sueños. Lady Forana, los caballeros de Favonius de Mondstadt nos enviaron una carta de agradecimiento, dijo Neuvillette, levantando un documento.
Parece que su candidata a caballero y capitana de la guardia, Astrea, brindó ayuda importante durante la crisis de Storm Terror. ¿Está al tanto? Nunca había oído hablar de esa Astrea. ¿Quién es? Preguntó Furina, con curiosidad. Me enteré de ella hace poco, respondió Furina, frunciendo el ceño. Pensar en eso me molesta. Claro que sabía lo que pasó en Mondstadt. La aparición repentina de un supuesto candidato a caballero arconte Hidro hizo que la agencia de inteligencia investigara y confirmara todo, pero Furina solo supo de Astrea a través del guión que Ye le dio. En ese momento actuó sin hacer preguntas, pero ahora veía que Astrea no era solo un personaje inventado por Ye. Debería haber preguntado más. La elegiste, así que debe tener sus razones, dijo Neuvillette. Por supuesto que las tengo, contestó Furina con firmeza. De repente, una voz desde la puerta la interrumpió. ¿Ya regresaste? ¿Tan pronto? Ye entró tranquilamente. Activé un punto de teletransporte, compré unos pasteles y volví. Fue rápido. Aún no terminé mis asuntos allí, pero tuve que ocuparme de algo importante. Regresaré mañana. Casi olvido que puedes moverte con esos puntos, comentó Furina, mientras Ye colocaba la caja de pasteles sobre el escritorio de Neuvillette y tomaba la carta de Mondstadt. Aunque la diplomacia era responsabilidad de Ye, la carta llegó a Neuvillette durante su ausencia, así que ahora él debía responder. Mientras leía la carta, a Ye se le ocurrió una idea. Según la historia de Genshin Impact, después del arco de Liyue, llegaba el momento de la misión de Fizzle. ¿Esa no es la misión de Fizzle? Preguntó Furina. Sí, y tengo una nueva idea para ella, respondió Ye. Baoyu, ¿puedo convertir a Fizzle en mi cuenta alternativa? Respondió Baoyu en su mente. Quiero darle a Fizzle una segunda identidad, una segunda personalidad, y que esa segunda identidad sea mi cuenta alternativa. Piénsalo, continuó Ye. Cuando todos crean que Fizzle solo es una Chunibyo, pero luego descubran que todo lo que dice es verdad, ¿qué efecto explosivo tendría eso, maestro? ¿Es usted un genio? Respondió Baoyu, impresionado. Entonces, ¿se puede hacer? Claro. La popularidad es omnipotente. Mientras me des suficiente popularidad, puedo darte lo que quieras. No solo Fizzle, si me das la suficiente, hasta los principios celestiales pueden ser tu cuenta alternativa. Entonces no hay problema, concluyó Ye, satisfecho. Con esa idea confirmada, se sentó y miró a Furina. Señora Furina, planeo contactar a la resistencia en Inazuma y apoyarles en secreto con comida, armas y fondos. Lo tengo, respondió Furina, sin sorpresa. Ten cuidado de no ser asesinado por el Shogun Raiden. Conozco mis límites. Ye no era ningún tonto, sabía la diferencia de fuerzas. Por cierto, ¿qué pasa con esa Astrea? Ella es la caballero guardiana y capitana de la guardia que elegí para ti, Lady Forana. Además, es la primera caballero de los Caballeros Santos de la Catedral, la organización secreta más alta de la Gran Catedral de Fontaine, el Caballero del Agua. Como arconte Hidro, ni siquiera sabía que Fontaine tenía algo así. Dije que es un secreto. Por eso está bien escondido. Soy un dios, ¿sabes? Para mí, dioses y humanos son iguales. Está bien, haz lo que quieras. Aunque tenía preguntas, Furina confiaba en Ye y no presionó más. Hay una cosa más por la que regresé. ¿Qué es? Ye sacó una pila de guiones y se los entregó. Señora Furina, es hora de filmar el segundo episodio. Episodio 2. Reportando a Lady Forana. La muerte del arconte Geo. Capítulo 20. Te ayudaré. Pensar que algo tan inesperado sucedería, Ye suspiró mientras se vestía, mientras Angonomiya Kokomi permanecía aún en su lugar, su ropa apenas movida durante el encuentro. Cuando Ye se levantó, su atuendo volvió a acomodarse con naturalidad. Había que admitirlo, el atuendo de Kokomi era conveniente, no era de extrañar que apareciera con tanta frecuencia en sus sueños. Su diseño parecía un reto al autocontrol de cualquier hombre. Kokomi yacía medio aturdida sobre el escritorio, con los ojos apenas abiertos, mirando fijamente la figura de Ye que se alejaba. ¿Qué pasa? Normalmente el sueño ya debería haber terminado. Dado el ambiente, este no es momento para conversaciones serias, dijo Ye con calma, alisándose la ropa. Volveré mañana. Señorita Sangonomiya, nos vemos aquí de nuevo a esta hora. Con eso, el hombre desapareció. Kokomi quedó paralizada, en silencio, sin reaccionar. Una sensación de pavor la invadió. Al ver que no despertaba, se pellizcó el muslo. Lo hizo con más fuerza. Espera. No.
De repente, se incorporó bruscamente y miró hacia abajo. Un desastre. Su cuerpo temblaba, las sensaciones persistentes eran demasiado reales. Se volvió a pellizcar. Y otra vez. Pero el sueño seguía intacto. Finalmente, su mente se quedó en blanco. Pasaron minutos. Luego más minutos. Y más. Debo seguir soñando. Si vuelvo a dormir, despertaré. Kokomi volvió a recostarse, rindiéndose a la negación, y se quedó dormida. Al día siguiente, Kokomi se despertó y se inspeccionó a sí misma y a la habitación. Todo seguía un desastre. Con rostro impasible, se limpió en silencio, se bañó, se cambió y cumplió sus tareas con calma robótica, su tono firme, su comportamiento inalterado. Por la tarde, regresó a su base secreta. Esperaba al arzobispo supremo de Fontaine. Este llegó poco después. Los labios de Kokomi se entreabrieron. Las preguntas la quemaban, pero se mordió la lengua. ¿Qué podría siquiera preguntar? Ella había iniciado todo la noche anterior. Preguntarle, ¿por qué estabas en mi sueño? Me manipulaste, solo la humillaría más. Su instinto le decía que este hombre no recurriría a tales artimañas. Incluso si lo hubiera hecho, ¿actuaste con tanta audacia porque creíste que era un sueño? ¿Así que lo deseabas en secreto? ¿Cómo podría ella afrontar semejante refutación? Sango no Miya Kokomi era una estratega que podía prever resultados 10 pasos por delante. Lo mejor era fingir que nada había pasado, tratarlo como un malentendido, un encuentro fugaz. Quería llorar. Señorita Sango no Miya, comenzó Ye, he venido a hablar sobre el apoyo de Fontaine a su rebelión. La concentración de Kokomi se agudizó al instante. Debo declinar, dijo con frialdad. Este es un asunto interno de Inazuma. Fontaine no tiene derecho a interferir. Además, no tengo pruebas de que sea usted realmente el arzobispo supremo de Fontaine. Nunca le he visto la cara. Lo que importa no es mi identidad, sino la ayuda que ofrezco. No necesitamos ayuda. La terquedad no sirve a nadie. Esto no es terquedad. Nuestro objetivo no es derrocar al Shogun, solo hacernos oír. Pero ahí es precisamente donde reside tu engaño. Ye la miró fijamente. La Shogun Raiden ya no oye a nadie, ni siquiera a Yaemiko, su familiar. Si el Guji hubiera podido contactarla, ya habría actuado hace mucho. No lo entiendo, frunció el ceño Kokomi. La Shogun reside en Tensukaku. Si Lady E quisiera hablar con ella, podría. Sin embargo, guarda silencio. Por eso marchamos, para que la Shogun nos escuche. Como líder de la rebelión, aceptaré cualquier castigo si nos hace caso. Si la comunicación fuera posible, Yaemiko ya habría actuado. ¿De verdad crees que no le importa a la gente de Inazuma? Ye suspiró. Aunque es más descarada que el viajero, es una sacerdotisa obediente. No ignoraría su rol. La verdad es que, ni siquiera Yaemiko conoce al verdadero Raiden Shogun desde hace siglos. En la narrativa de Genshin Impact, cada nación refleja temas culturales, el individualismo de Mondstadt, la unidad de Liyue y la exploración de Inazuma de la dinámica divino-sacerdotisa. En la tradición japonesa, cuando los dioses traen calamidades, las sacerdotisas median mediante rituales y danzas. Yaemiko encarna este papel. Los mortales no pueden desafiar a los dioses, pero la voluntad colectiva puede influir en ellos. En la historia del juego, Yae usa al viajero para canalizar los deseos del pueblo hacia el plano de Eutimia, derrotando a Ei, la verdadera Raiden Shogun, y persuadiéndola a través del diálogo, el deber por excelencia de una sacerdotisa. Sin embargo, sin el viajero, Yae ni siquiera puede llegar a Ei. Solo interactúa con el títere Shogun, una entidad inquebrantable obsesionada con la eternidad. ¿El verdadero Raiden Shogun? Kokomi palideció, el miedo acumulándose en su pecho. ¿Quieres decir que el de Tensukaku es falso? No. La marioneta es el auténtico Shogun Raiden, pero no se puede razonar con él. Impone obsesivamente la eternidad, sordo a todo menos a la voluntad de su creador. Para cambiar esto, debes contactar con el Shogun más amable, Ei. A diferencia de los dioses tiránicos de antaño, ella es compasiva. Desea obedecer a su pueblo, pero teme su propia vulnerabilidad al cambio. Para preservar su visión de eternidad, se encerró en sí misma, dejando que la marioneta gobernara. Ni siquiera Yae puede romper su aislamiento. La autoconciencia de ella es brutal, sabe que su camino es defectuoso, pero persiste y programa al títere para que la destruya incluso a ella si flaquea. Pero tal fragilidad no puede durar. El cambio vendrá.
¿Entonces no hay esperanza? Susurró Kokomi, presa de la desesperación. Por eso estoy aquí. Levantó la cabeza de golpe. ¿Puedes contactar con él? El aislamiento de Inazuma perjudica el comercio de Fontaine. Yo también quiero convencerla. Ye sonrió, una sonrisa que él creyó gentil. No te preocupes. Te ayudaré.